¿Ven mi pantalla? Sí, Ok. Bien, entonces a ver, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos. A ver, lo último que vimos fueron las curvas invariantes. Y luego vimos que el grupo de traslaciones es subgrupo de todo el grupo de isometrías y que el grupo de rotaciones alrededor del cero también es subgrupo del grupo de isometrías, ¿no? Eso fue lo último que vimos. Entonces, a ver, bueno, pues vamos a enunciar el siguiente lema, que me parece que es un ejercicio de la tarea, que dice que si yo tengo L, una recta que es la mediatriz de, digamos, A y B en el plano complejo. O sea, yo tengo dos puntos en el plano complejo y me fijo en la mediatriz de ellos. Ajá. Entonces, la reflexión sobre L aplicado a A, pues me va a mandar a ese punto en B. Y la reflexión sobre L aplicado a B me va a mandar a A, ¿no? Entonces, a ver, pues la idea es cuál es, ¿no? Aquí tengo el punto A, aquí tengo el punto B, y aquí tengo la mediatriz, ¿no? Digamos, la perpendicular que pasa por el punto medio. Entonces, bueno, la idea es que si yo reflejo sobre esta recta, pues esa reflexión me va a mandar B en A y A en B, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, eso me parece que ya es una consecuencia directa de algo que ya habíamos hecho, ¿no? Nos habíamos visto que las rectas ortogonales al eje de reflexión eran invariantes. O sea, eso quiere decir que todos los puntos, o sea, que esta recta, conformada por A y B, pues se va a quedar invariante bajo la reflexión. O sea, la recta, sí, pues la recta generada que une A y B es perpendicular al eje de reflexión. Entonces se va a quedar invariante a la hora de reflejar. A otra cosa, el punto de intersección, este punto se queda fijo bajo la isometría, ¿no? Porque los puntos del eje de reflexión se quedan fijos después de reflejar sobre ella. Y entonces, pues bueno, como las isometrías preservan distancia, pues entonces este punto tiene que ir a dar a un punto de esta recta donde esta distancia y esta distancia sean iguales, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no le queda de otra más que sea A. Entonces, esa es más o menos la idea de la demostración. Entonces, bueno, eso ya ustedes lo harán en su tarea. Pero bueno, ¿sí les queda claro qué quiere decir el lema? Sí, sí, ok, sí. bien. Ok, entonces lo siguiente es esta proposición. A ver, proposición. Entonces, a ver, si yo tengo una isometría y digamos yo tengo tres puntos A, B
y C, tres puntos en el plano complejo que son no colineales entonces F queda determinada por su imagen por, a ver, queda determinada por, ¿No es F de A, F de B y F de C? sí, exactamente eso, por F de A, F de B y F de C, exactamente. Entonces, a ver, lo que significa esta proposición, que si yo tengo una isometría y tengo tres puntos no colineales, a ver, no, perdón, si yo tengo dos isometrías que coinciden en tres puntos no colineales, entonces las isometrías son iguales. Eso es lo que dice esta proposición. O sea, una isometría queda determinada por su imagen en tres puntos no colineales. Entonces, a ver, ¿cómo tendríamos que probar esto? ¿Sí, a todo el mundo le queda claro lo que dice el enunciado? No, Abraham, ¿tú dijiste que no? sí, yo dije que no. Es que como que está un poco confusa la redacción. Ok, a ver, entonces dice, tengo tres puntos no colineales. A ver, lo voy a borrar. Entonces, a ver, así lo voy a escribir así. A lo mejor así va a quedar más confuso, pero, pero creo que va a estar mejor, va a estar más correcta la redacción. Entonces, si F es isometría, F está determinada por su imagen en tres puntos no colineales. Entonces, a ver aquí entre paréntesis voy a poner. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos, si tengo tres puntos no colineales A, B y C, voy a cambiar de color. Tengo tres puntos no colineales A, B y C, y digamos, tengo dos isometrías F y G, tales que F de A es igual a G de A. Pues justo no quería escribir esto, pero bueno, pues ya. Sí, y F de B es igual a G de B y F de C es igual a G de C. Entonces F es igual a G. Eso es lo que es la proposición. O sea, yo tengo dos isometrías que coinciden en tres puntos no colineales. O sea, tengo F de A es igual a G de A, F de B es igual a G de B y F de C es igual a G de C, pues entonces las isometrías son iguales. Eso es lo que dice la proposición. Ahora sí, Sí, los demás, ¿qué dicen? Sí, está bien, quedó más claro. Ok, bien. Entonces, a ver. Bueno, pues, ¿cómo vamos a probar esto? Pues
Vamos a guiarnos con un dibujo. Bueno, a ver, vamos a empezar a escribir la prueba. Entonces, tengo Ocean, A, B, C, complejos, no colineales. No, voy a tomar 3 puntos en el plano complejo que no estén en una misma línea recta. A ver, entonces díganme ustedes si A, B y C, bueno, perdón, no colineales y una isometría, ¿no? Entonces, si A, B y C son no colineales, entonces, ¿qué pasa con las imágenes de A, B y C bajo la isometría? También no son colineales. De B y F de C. Yo tengo 3 puntos no colineales. Les aplico la isometría y ustedes creen que las imágenes de esos 3 puntos pueden ser colineales. No, ¿Quién dijo no? yo Andrés, Andrés, ¿por qué no? pues, o sea, m- matemáticamente todavía no estoy seguro de cómo plantearlo, pero pues gráficamente se ve que al no tener que al no ser colineales desde el inicio, por más que yo les aplique la isometría, pues no los voy a poner en una misma línea. Ok, bueno, ¿y cómo crees que podemos argumentarlo? O sea, sí, la idea es que, bueno, pues estos 3 puntitos forman un triángulo, ¿no? Ah, ¿No? Entonces, pues, sí, bueno, pues las isometrías mandan rectas en rectas y puede ser van ángulos. Pues eso quiere decir que las imágenes, pues también van a formar un triángulo, ¿no? sí, Y va a ser un triángulo que de hecho va a ser congruente al triángulo original. ¿Sí? sí. ¿Los demás sí les quedó claro esto? O sea, si yo tengo 3 puntos no colineales, las imágenes de esos 3 puntos bajo aplicarles la isometría van a ser también 3 puntos no colineales, ¿ok? Sí, porque de hecho el mismo nombre lo dice, ¿no? Isometría, misma medida. Ajá, sí, 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 exactamente. Bueno, aquí ya me quedó medio gacho el dibujo. Muy bien, entonces a ver, Oye, yo tengo una duda. dime. Este, cabe la posibilidad, bueno, con 3 puntos podemos generar una circunferencia, ¿no? Sí, Que haya una transformación en la cual, pues, de esos 3 puntos que están sobre esa circunferencia, se vayan a una circunferencia muy grande en la cual no podamos percibir que esos 3 puntos están sobre esa circunferencia grande, pero que se vea como si estuvieran colineales. no, no, no te entendí, perdón, ¿otra vez? Ajá. Tienes 3 puntos que no son colineales, Ajá, entonces los puedes poner en una circunferencia. ajá, En esa circunferencia, pues la puedes llevar con una isometría a otra circunferencia, ajá. pero en la otra circunferencia cabe la posibilidad de que nosotros en esa transformación tengamos una circunferencia muy grande y No. que, Bueno, a ver, continúa. O sea, ya, a ver, creo que ya entendí. O sea, dices que ya entendí. Ya entendí la duda. O sea, dices, a ver,
yo tengo 3 puntos. Bueno, a ver, primero voy a dibujar la circunferencia para que no. Aquí tengo 3 puntos, ¿no? Ajá, Y tienes una circunferencia que pasa por ellos, que está sí. determinada de manera única, ¿no? Ajá, sí. Tú aplicas una isometría y vas a obtener otros 3 puntos. Tú aplicas una isometría. A, B y C, ¿no? Entonces tú aplicas una isometría y vas a obtener otros puntos. A', B' y C', ¿no? Ujú. Entonces, bueno, lo que pasa es que estos dos, o sea, estos 3 puntos de aquí, estos tres, determinan Ujú. también una circunferencia de manera, o sea, determinan de manera única una circunferencia, ¿no? Ajá, pero por ejemplo, ahí en la primera circunferencia tienes A, B y C sobre la circunferencia, pero distribuidos de forma que sea un triángulo, pues bonito, ¿no? Supongamos que A está cerca de C y B igual también está cerca de C. A ver, Te- espérame, te- déjame terminar de explicarte y ya yo creo que ya con eso que te iba a decir ya va a quedar claro. Va. Va. Entonces, a ver, ¿cómo determinas la circunferencia que pasa por los 3 puntos? Dime. O sea, existen dados 3 puntos, estos tres, Sí, puedes generar la una única circunferencia. circunferencia que pasa por ellos. ¿Ustedes cómo se determina esa? Mm, ¿No te acuerdas? sí, se me fue. Ok, bueno, entonces te fijas en los lados los lados del que forma este triángulo y te fijas en las mediatrices, pum, pum, pum. Las mediatrices convergen en un punto y Va a ese ser el punto centro de la resulta ser el circunferencia. centro de la circunferencia. ¿Sí? Ujú. Bueno, aquí en mi dibujo obviamente no es el centro de la circunferencia ese punto, pero así lo construyes. Y luego, si tú te lo llevas con una isometría, pues entonces vas a obtener la misma situación. O sea, vas a tener 3 puntos. O sea, vas a tener un triángulo que va a ser igual, o sea, bueno, no igual, ¿no? Pero va a ser congruente con el otro triángulo. Y también el, el centro de la circunferencia va a estar igual dado por las mediatrices de los lados. Bueno, va a estar, el centro de la circunferencia va a estar dado por el punto de intersección de las mediatrices. Y digamos, pues la circunferencia que va a pasar por estos 3 puntos, pues va a ser una circunferencia congruente con la circunferencia de acá. Porque este punto, o sea, la distancia entre este punto que sería el centro y un vértice, sería la misma que Sí, la que hay entre este punto y el otro vértice, ¿no? sí, sí. Bueno, ok, va, pues vamos a continuar. Pero, pero yo supongo que sí quedó claro. Porque lo que pasa es que ya nos desviamos de lo que yo quería hacer. Entonces, a ver, lo único que yo quería hacer aquí era argumentar que si yo tengo 3 puntos no colineales y les aplico una isometría, entonces f de A, f de B y f de C, o sea, estos puntos de aquí, son no colineales. Ok, entonces, supongamos, entonces, lo que yo quiero probar es que cualquier otra isometría que me mande A, B y C en f de A, f de B y f de C va a ser igual a f, ¿no? Es lo que yo quiero probar. Entonces, supongamos que G, que hay una isometría G, supongamos que hay G tal que f de A es igual a G de A, f de B es igual a G de B y f de C es igual a G de C.
Entonces, ¿qué es lo que quiero probar? Que F es igual a G, ¿no? Es lo que yo quiero demostrar. Entonces, lo voy a hacer por reducción al absurdo. Entonces, voy a supongamos que existe un punto del plano, que existe Z, tal que F de Z es distinto de G de Z. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, yo me tomo 3 puntos A, B y C. Y sus imágenes F de A, F de B y F de C. Y voy a considerar otra isometría G. Vamos a ponerle aquí. Otra isometría G que te va a mandar los mismos 3 puntos en las mismas imágenes, ¿no? Y voy a suponer que existe un punto Z, de tal manera que cuando yo le aplique la F, las imágenes F de Z y G de Z van a ser distintas. Voy a suponer eso y tengo que llegar a una contradicción y entonces ya voy a ver que no, que para cualquier Z, F de Z y G de Z siempre van a ser iguales. ¿Sí está claro? Sí, ¿De los demás que dicen? ¿Sí? Va. Entonces, a ver, vamos a recurrir a este dibujo que ya está mejor hecho que lo que yo puedo hacer aquí. ¿Sí ven todos el PDF? Sí, Sí. Sí, Ok. Bueno, aquí es casi lo mismo, solo que en lugar de Z dice W, ¿no? Entonces, a ver, lo que tengo aquí, o sea, tengo 3 puntos A, B y C no colineales. Tengo mis dos isometrías F y G que coinciden en los 3 puntos no colineales. Y voy a suponer que para algún punto que ahí dice W, entonces entonces las imágenes no son iguales. Entonces, a ver, la distancia de... A ver, ok, entonces, a ver, quiero que notemos lo siguiente. La distancia de A a W, esta distancia es la misma que la de F de A a F de W, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? sí. Los demás que dicen, porque la Sí. F es isometría. Ujú. Bueno, y entonces también la distancia de G a W es la misma, perdón, la distancia de G de W a G de A es la misma que la de W a A. ¿Sí? sí, Sí. Ok, entonces tenemos que estas dos distancias son iguales. La distancia de F de W a F de A es igual que la distancia de G de W a G de A, ¿no? Ok, entonces ahora lo mismo para los demás vértices, o sea, la distancia entre W y C es la misma que la distancia entre F de W perdón, la distancia entre WC y C es la misma que la distancia entre F de W y F de C, ¿no? Por el mismo argumento. Y esa distancia es igual que la de G de W a G de C, ¿no? Bueno. Sí. Sí. Entonces, otra vez tengo que la distancia entre F de W y C es la misma que perdón, que la distancia entre F de W y F de C es la misma que la distancia entre G de W y G de C. ¿Sí? Sí. Ok, bien. Entonces ya finalmente, la distancia entre W y B
es la misma que la de f de W y f de B, ¿no? Porque la f es isometría. Sí, Y la distancia entre G de W y f de B es la misma que la de W y B. O sea, la distancia entre f de W y f de B es la misma que la de G de W y G de B. ¿Sí? También. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. Sí, Muy bien. Bueno, pues los que dicen que sí. Entonces, ¿qué tenemos? Pues entonces, si f de W y G de W son puntos distintos, si f de W y G de W son puntos distintos, entonces los tres vértices formados por, los tres puntos formados por f de A, f de B y f de C serían puntos de la mediatriz de ellos dos, ¿no? Por lo que acabo de decir. sí. ¿Sí, sí o no? sí. Los demás que dicen. Bueno, hay dos que dicen que sí, los demás ¿qué opinan? La mediatriz formada por ¿cuáles puntos? Por f de W y G de W. O sea, estoy suponiendo que las imágenes de W bajo F y G son distintas, ¿no? Esa fue mi primera hipótesis. Sí, Armando. sí. Y luego estoy viendo con propiedades de isometrías que los tres vértices del triángulo formado por F de A, F de B y F de C equidistan de F de W y G de W. Eso fue lo que probé, ¿no? O sea, fue lo que hice. Primero vi que la distancia de W a A es la misma que la de F de A, F de W, y esa es la misma que la de G de W a F de A, ¿no? Entonces eso quiere decir que como la distancia de F de A F de W y G de W, esas dos son iguales, entonces ese punto es de la mediatriz de F de W y G de W, ¿no? Ok. Y lo mismo para todos los puntos. O sea, yo puedo hacer el mismo razonamiento para los tres puntos del triángulo. ¿Sí, Armando? Sí. O bueno, entonces, aquí, ¿cuál es el problema de esto que estoy diciendo yo? ¿Dónde está la contradicción? Díganme ustedes. Pues que no puede haber dos puntos en el plano con eso, que sean diferentes. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede pasar eso que estoy diciendo yo? O sea, ¿cuál es el Porque problema las de lo que distancias estoy a la diciendo? mediatriz serían diferentes, ¿no? Andrés, ¿qué dices? Las distancias a la mediatriz serían diferentes, ¿no? A ver, estoy probando, según lo que les acabo de decir, estoy probando que los puntos F de A. F. A ver, si yo entendí, si entendí bien, estás diciendo que los G, las isometrías de G de A, G de B y G de C, equidistan de los demás puntos, ¿cierto? Pero No, pues lo que eso estoy no puede. diciendo es que los puntos del triángulo, los puntos del triángulo equidistan, o sea, bueno, los vértices del triángulo ese que está ahí, equidistan del F de W y G de W. Eso quiere decir que esos tres puntos están en la mediatriz de F de W y G de W, ¿no? Eso Pero es eso no podría pasar por las propiedades de isometría, ¿no? ¿por qué propiedad? Exactamente cuál. Porque estás diciendo que equidistan, pero al aplicar la isometría G. Pero eso no es cierto, porque originalmente, si no aplicamos o aplicando la inversa, no, no, A, B y C no, no equidistan de una mediatriz. No, ya me perdí.
A ver, ¿cómo empecé la prueba? Empecé tomando 3 puntos no colineales, A, B y C. Les apliqué la isometría y obtuve 3 puntos no colineales, ¿no? Eso fue lo primero que dije. Ay, ya, creo que ya te entendí. Y luego, Como son sí, equidistantes, pues estarías diciendo que son como colineales, pero pues eso es una contradicción, ¿no? o sea, en la tarea ya se probó que la mediatriz de 2 puntos es una recta, ¿no? Sí, claro. Entonces, si esos 3 puntos están en la mediatriz de FW y GW, pues entonces eso quiere decir que que esos 3 puntos son colineales, ¿no? Cierto. Y eso es una contradicción, Sí, ya. ¿sí o no? Sí, es correcto. Para los demás que dicen, Mm, o sea que lo que estamos haciendo es... O sea, entiendo la idea, pero no estoy viendo lo de la mediatriz. o sea, lo de la mediatriz no se va a ver porque no es cierto. O sea, en el dibujo, pues obviamente no se va a ver que son colineales, Sí, sí, pero sí. hipotéticamente eso sería lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, como, a ver, bueno, vamos a regresar al pizarrón. A ver, voy a dibujarlo aquí. A, B y C, luego tengo F y G, ¿no? No, entonces tengo F de B, F de A y F de C. Entonces, a ver qué es lo que estoy haciendo. Estoy suponiendo, o sea, tomo aquí W. Y entonces yo le aplico las dos funciones y obtengo 2 puntos, ¿no? O sea, como estoy suponiendo voy a proceder por contradicción, voy a obtener estos dos que son distintos, ¿no? F de W es distinto de F de G de W. Bueno, le voy a poner Z, ¿no? Para que sea consistente con lo que escribí. A ver, entonces si yo supongo que son distintos, lo primero que yo argumento es lo siguiente. La distancia entre A y Z, a ver, lo voy a cambiar aquí. La distancia entre A y Z, esta distancia de aquí, es igual a la distancia entre F de A y F de Z, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Sí, Entonces, a ver, aquí me falta poner que las funciones coinciden en los 3 puntos. Ok, y esa distancia es la misma que la distancia entre G de Z y G de A, que es igual a F de A, ¿no? sí, Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues que F de A, este punto de aquí, es un punto de la mediatriz de estos dos, ¿no? ¿Sí? Pues si esta distancia y esta distancia son iguales, eso quiere decir que este punto es un punto de la mediatriz de estos dos. ¿Sí? Sí, es correcto.
Bueno, y yo puedo hacer el mismo razonamiento para el resto de puntos. O sea, exactamente el mismo razonamiento que acabo de hacer para ese. Yo puedo concluir que este punto está en la mediatriz de estos dos y que este punto f de c está en la mediatriz de f de w de f de z y g de z, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces estaría probando que estos tres puntos son colineales, porque los tres están en la mediatriz de estos dos. Y eso es una contradicción. Entonces, pues, por lo tanto, f de z es igual a g de z para todo z en el plano. Ok, ¿qué opinan los demás? ¿Sí está claro? Sí, ya quedó un poco más claro. Jennifer, tú no has hablado hoy. Ahí estás. Sí, aquí sigo. Siempre Sí, lista, creo que ¿no? sí quedó claro. Los demás, ¿qué dicen? Sí, quedó claro. A ver, por ejemplo, aquí Citlali Saraí, ¿te quedó claro? Sí, sí me quedó claro. Ok, bien. Bueno, entonces ya tenemos que cualquier isometría está determinada por su imagen en tres puntos no colineales. Eso fue lo que probamos ahorita. Y entonces lo que seguiría lo que seguiría sería probar el teorema de las tres reflexiones, que creo que tengo un poco menos de media hora. No sé si lo logre. Pero bueno, pues vamos a intentarlo. Entonces, a ver, si no logro terminar la prueba, por lo menos quisiera comunicarles la idea central, ¿no? Entonces, a ver, el teorema dice que cualquier isometría del plano es una composición de a lo más tres reflexiones. Entonces, este teorema, digamos que puede ser que sea uno de los teoremas más importantes del curso, o si no es que el más importante. Es que te dice que cualquier isometría del plano, cualquiera, es o una reflexión, o una composición de dos reflexiones, o una composición de tres reflexiones, y ya, esos son todos los casos, ¿no? Entonces, una composición de a lo más tres reflexiones. Entonces, pues vamos a utilizar el teorema anterior. O sea, yo voy a tomar tres puntos en el plano y voy a suponer, voy a tomar tres puntos no colineales en el plano y luego voy a fijarme en sus imágenes bajo F. Si yo construyo una isometría, una composición de tres reflexiones que me manden esos tres puntos en las imágenes de F, pues entonces ya acabé, ¿no? Entonces, a ver, sea A, B y C
Tomamos 3 puntos no colineales y pues, vamos a considerar sus imágenes bajo F, ¿no? Entonces, a ver, tengo A, B y C. Y yo tengo aquí la F. Y pues F de A, F de B y F de C. Entonces, a ver, lo que yo quisiera es ver si yo puedo construir, como ya les dije, una composición de 3 reflexiones que me manden A, o bueno, una composición de a lo más 3 reflexiones que me mande A en F de A, que me mande A en F de A, y luego que me mande B en F de B, y luego que me mande C en F de C. Pues entonces por el teorema anterior ya acabé, ¿no? Porque si esa composición de 3 reflexiones coincide con F en 3 puntos no colineales, entonces tiene que ser igual a F, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Ok, los demás sí están de acuerdo con el proceder de la demostración. Sí. Bien, bueno, entonces vamos a ver cómo podemos construir esa composición de 3 reflexiones en los últimos 10 minutos que quedan. Y ya la próxima clase la terminamos con detalle. Ok, entonces, ¿todo el mundo ve el PDF? Sí, Sí, Ok, entonces, a ver, aquí tengo mis 3 puntos. Tengo mis 3 puntos. Tengo mi triángulo A, B y C. Y las imágenes, ¿no? F de A, F de B y F de C. Entonces, a ver, ¿cómo construyo una reflexión que me mande A en F de A? pues los juntas y haces una mediatriz y ahí reflejas. Exacto. O sea, como dice Rodrigo, te fijas en este segmento, en el segmento que une A con F de A, ¿no? Luego te fijas en la mediatriz, que es esta recta que está aquí dibujada, y refleja sobre la mediatriz, y entonces esa reflexión te va a mandar A en F de A, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro para todos? ujú. ¿Sí o no? ¿Los demás qué dicen? sí está claro, pero como que es muy arbitrario tomarte luego FDA, ¿no? Porque realmente no sabes a dónde te va a llevar FDA. Efectivamente, puedes tomar la mediatriz entre esos 2 puntos, pero también podríamos verlo, no sé, desde este otro punto. Tenemos A y tomamos cualquier otra recta en el plano complejo. Le aplicamos la isometría y nos va a mandar o le aplicamos una reflexión respecto a esta recta y por la isometría nos va a mandar a un FDA equidistante a la recta, cuya distancia a la recta de FDA se iguala a la distancia entre A y la recta. Ajá, pero yo lo que quiero es una reflexión que me mande A en F de A. O sea, es lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, lo que yo quiero hacer es construir una composición de reflexiones que me manden esos 3 puntos en las imágenes de esos 3 puntos bajo la F, ¿no? Si yo me tomo una recta arbitraria, pues no voy a poder justificar por qué bajo la primera reflexión A va a ir a dar a F de A, ¿no? Ok. Bueno, entonces, a todo el mundo le queda claro que, o sea, bajo la primera reflexión sobre esta mediatriz, A va a ir a dar a F de A, ¿no? Sí. Sí.
Bueno, pues, Creo que profe. Rodrigo, ¿qué pasó? Se trabó y no escuché lo que dijo. Bueno, pues, o sea, digo, si está claro, pues, que esa reflexión manda a NFDA. Pues sí. Bueno, los Sí. demás que Sí, dicen, está claro. ¿sí? Bueno, pues ya 2 personas dicen que sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo explicando? Bien, bueno. Entonces, a ver, luego, ¿qué tengo que hacer? Esa reflexión me mandó a NFDA, ¿no? Bien, sin broncas. Pero esa misma reflexión me manda B en este punto de aquí, ¿no? Digamos, si a esa reflexión yo le pongo RA de B, RA, a la reflexión que me mandó a NFDA yo le voy a poner RA, ¿no? Que es este nombrecito que está aquí. Entonces, esa misma reflexión, pues me manda B en este punto de aquí, ¿no? Entonces, en el caso de que yo tenga mucha suerte y este RA aplicado a B sea igual a F de B, pues entonces ya me ahorré un paso, ¿no? Sí. Pero eso no necesariamente es cierto siempre. Entonces, en el caso de que eso no sea cierto, yo ahora tengo que encontrar una reflexión que me mande RA de B en F de B, ¿no? Para continuar con mi objetivo. Sí. Entonces, ¿qué reflexión me va a mandar RA de B en F de B? Pues la mediatriz de eso, si haces que A sea un punto invariante en esa mediatriz, A ver, otra vez. ¿La mediatriz de quién? de el punto el primer punto que reflejaste, F de B, y haces que F de A sea un punto invariante en esa mediatriz. Ajá, bueno, pero eso va a ser una consecuencia después. O sea, a ver, Ok. pero entonces ya. ¿Qué pasó? Pensé que era por construcción. Ajá, por construcción ya va a quedar así, va a quedar invariante exactamente. A ver, entonces, a ver, la mediatriz entonces entre RA de B y F de B cumple la propiedad de que si yo reflejo sobre ella, entonces este punto va a ir a dar a este punto de aquí, ¿no? Entonces, la cuestión es que si yo aplico esa reflexión, entonces yo lo que quiero asegurar es que F de A no se mueva, ¿no? Porque yo ya tenía mi primera reflexión que me mandó A en F de A. Entonces mi segunda reflexión que me va a mandar RA de B en F de B, a mí me gustaría que no me mueva F de A porque yo ya llegué a F de A, ¿no? Sí. Sí. Ok, entonces, ¿cómo veo que para que, digamos, F de A no se mueva bajo esta nueva reflexión, lo que tiene que pasar es que F de A sea un punto de esa mediatriz, ¿no? Sí. Ok, entonces, ¿cómo veo eso? ¿Cómo veo que F de A es un punto de la mediatriz entre F de B y RA de B? Está a la misma distancia de los dos. ¿Quién dijo eso? Yo. Ajá, pero ¿quién eres? Rodrigo. Ok. Entonces, exactamente. A ver. Entonces, a ver. La distancia entre F de A y RA de B es la misma que la de A y B, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ya entendí. ¿Sí o no? Por propiedades de las isometrías, Se preserva. o sea, la distancia entre A y B es la misma que la distancia entre la reflexión aplicada a A y la reflexión aplicada a B, ¿no? O sea, por eso son iguales esas dos. Sí.
Y además es la misma que la distancia entre f de A y f de B, porque la f también es isometría, ¿no? O sea, la distancia entre A y B es la misma que la de f de A y f de B. También. Entonces, pues eso quiere decir que f de A es un punto de la mediatriz de RA de B y f de B. ¿Sí? Sí. Entonces, pues por eso no se mueve bajo la reflexión sobre la mediatriz de RA de B y F de B. ¿Sí o no? Sí, sí, creo que. Armando, ¿ibas a decir algo? Que sí está claro. Bueno, entonces, a ver, ya con todo esto en mente, vamos a regresar al pizarrón. Entonces, a ver, según lo que yo hice hace rato, yo tengo A, mi punto A, y luego le apliqué la reflexión sobre la mediatriz entre A y F de A, que le puse RA, y esa reflexión me mandó A en F de A, ¿no? Ahora, esa misma reflexión aplicada a B, pues primero me mandó a B en RA de B, pero luego construí una reflexión sobre la mediatriz entre RA de B y F de B, de tal forma que me manda RA de B a F de B, ¿no? Entonces tengo RA y RA, no, perdón, y RB. Voy a poner RB de RA de B. Y la FDA se quedó fija bajo esa reflexión. Entonces, digamos que ya estoy cerca, ¿no? O sea, tengo que bajo la composición de estas dos reflexiones, o sea, primero aplicar RA y luego aplicar RB, A, pues va a dar a FDA y B, pues va a dar a F de B, ¿no? O sea, yo tengo que primero a A, lo mando a F de A, con la primera reflexión y con la segunda reflexión se queda fijo, ¿no? Entonces A, pues va a dar a F de A. Luego B, con la primera reflexión, pues va a dar a este punto de aquí, que no necesariamente coincide con F de B. Bueno, si no coincide con F de B, aplico la siguiente reflexión y ya me lo manda a F de B, ¿no? Entonces ya tengo que B va a dar a F de B con esas dos reflexiones. Entonces lo único que faltaría sería encontrar una tercera reflexión que me deje fijos estos dos puntos, y que satisfaga que al aplicárselo a C, bueno, a aplicárselo a la imagen de C bajo estas dos isometrías, me lo mande a F de C, ¿no? Eso será lo que faltaría. Y con eso ya tendría yo que la isometría es una composición de a lo más 3 reflexiones. Entonces, ¿sí está clara la idea? Sí. Sí. Bueno, pues ya son las 9. Entonces, vamos a continuar con este teorema la próxima clase, que me parece que va a ser el martes, porque el lunes no hay clases, para el Día de Muertos.